La propuesta número 2 va a consistir en ser más restrictivos, en exigir de alguna forma que el cliente pues nos pague más rápido, ¿verdad? Entonces, claro, eso no se logra fácilmente, no es un cambio que se produzca de un día para otro. De hecho, se tienen que aplicar algunas técnicas para que se pueda lograr eso. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Em, por ejemplo, se puede ofrecer un descuento por pronto pago precisamente para que el cliente se sienta interesado en pagarnos más rápido, ¿verdad? Entonces, en términos generales, les quiero decir que vamos a analizar a fondo dos propuestas diferentes y vamos a decidir cuál de esas dos propuestas puede ser más conveniente en nuestro caso. La primera, como les decía, va a ser una propuesta más flexible a como estamos actualmente concediendo crédito, y la segunda propuesta va a ser como más restrictiva, como un poquito más exigente, por decirlo de alguna forma, con respecto a ese otorgamiento de crédito. Entonces, vamos a comenzar a leer esta información. Dice que actualmente una empresa vende un producto a 10 quetzales la unidad. Bueno, obviamente en el libro de texto no está en quetzales, está en otra moneda, pero yo estoy pues adaptándolo a nuestra situación, ¿verdad? Las ventas, que son todas a crédito del año anterior, fueron de 60,000 unidades. El costo variable por unidad es de 6 quetzales. Entre paréntesis, es muy necesario que tengamos en mente cuáles son los costos variables, cuáles son los costos fijos, que sepamos diferenciarlos. ¿Qué tenemos que entender por costo variable? ¿Cómo podemos definir un costo variable? Algún voluntario, por favor. Esto de los costos variables y los costos fijos se van a estar viendo a lo largo de la carrera. Les quiero contar que hoy en la tarde me toca dar un curso de Administración Financiera 4. Y precisamente estábamos abordando un tema en el que hay que hacer separación entre cargos fijos y cargos variables. Entonces, aunque es un tema que vimos en Financiera 1, se sigue viendo, ¿verdad? Repito, ¿alguna definición de cargo variable que tengamos en mente? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Los variables son los que no varían según la producción, ¿verdad? Como por ejemplo, los que varían, perdón, como por ejemplo la materia prima. Ok. Entonces depende de lo producido, es que va a variar, ¿vamos a usar más o vamos a usar menos? Excelente, sí, gracias, muy amable. Y los fijos son Excelente. los que no varían, como la energía eléctrica, los salarios. Muchas gracias, sí, muy amable. En cuanto a los cargos variables, como bien usted dice, pues sí hay una influencia muy importante sobre ellos por parte de los volúmenes de producción y de ventas. Así como se esté comportando ese volumen de ventas o de producción, pues así van a ser los totales que observemos monetariamente hablando de cargos variables, ¿verdad? Como dijo la compañera, em, si se trata de producir y vender muchos más productos, pues obviamente ese total de cargos variables va a aumentar. Si se trata de
producir y vender una menor cantidad de productos, pues entonces ese total de cargo variable va a descender. Y los cargos fijos, pues realmente no tienen ningún tipo de influencia por parte de esos volúmenes de producción y ventas. Podríamos vender un solo producto durante todo un año o vender 1 millón de productos a lo largo del año, igual se incurre en lo mismo en cuanto a cargos fijos, ¿verdad? No sé si hay alguna otra opinión o inquietud. Ok, no es de sorprender que el costo variable sí esté dado por unidad, porque precisamente se puede identificar muy fácilmente por cada unidad que se produce y que se vende, se puede identificar muy fácilmente el cargo variable en que se incurre, ¿verdad? La compañera mencionaba la materia prima, entonces es algo que se puede calcular bastante rápido cuánto material se necesita por cada producto que se fabrica. Entonces hay como que em, mucha relación. Ahora, los costos fijos, pues eso es muy ajeno a lo que se pueda estar produciendo y vendiendo. Entonces, si hay que pagar un alquiler cada mes de un edificio que ocupa la empresa, pues eso no tiene nada que ver con cuánto se fabricó y no tiene tampoco nada que ver con de cuánto se vendió. El alquiler siempre hay que estarlo pagando, ¿verdad? Entonces, a lo que me refiero es que no es nada sorprendente que los costos fijos se den de una manera total. Aquí dice que los costos fijos totalizan 120,000 quetzales. A veces me preguntan, pero ¿por qué no mencionan un costo fijo por unidad? Bueno, eso realmente no tiene mucho sentido porque no hay una relación cercana eh, entre lo que son cargos fijos y la producción o las ventas, ¿verdad? Me refiero en cuanto a volúmenes de productos, a eso me refiero. Entonces, dice que estas son las condiciones actuales, el párrafo que ustedes miran arriba, y ahora se va a proceder a analizar dos propuestas. Como quien dice, a partir del próximo año podríamos hacer algunos cambios en la empresa con respecto a nuestras normas de crédito. Entonces, en esta propuesta número 1, dice que la empresa contempla una ampliación de sus normas de crédito, de la que se espera resulte un incremento del 5% en las ventas por unidad, es decir, como ustedes leyeron aquí arriba, las últimas ventas reportadas en unidades son 60,000. Entonces, si al incrementar, mejor dicho, si al ampliar nuestras normas de crédito, se puede observar un incremento del 5% en las ventas en unidades, ustedes tendrían que hacerme el favor, si fueran tan amables, de calcularle un 5% a 60,000 unidades. Sale de 3,000, licenciado. Gracias. Así es. Son 3,000 unidades más. Entonces, se ha determinado que podríamos estar hablando de 63,000 unidades a vender en el próximo año, ¿verdad? Claro, este efecto de vender más
realmente es causado por alguna situación. Y la situación es que vamos a ampliar las normas de crédito. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, vamos a ser un poco más generosos porque estamos hablando de un aumento en el periodo de cobranza promedio de su nivel normal de 30 días a 45 días. O sea que no vamos a estar eh, concediéndole 30 días de crédito a los clientes, sino que les vamos a decir que les podemos esperar 15 días más, es decir, 45 días. Esto se piensa únicamente con el objetivo de incrementar las ventas. Realmente no hay otra razón, ¿verdad? No hay otro motivo por el cual a nosotros se nos pudiera ocurrir ser más generosos con los clientes. Sabemos que esto puede provocar un efecto positivo en las ventas, ya sea que nos compren más o de que logremos atraer a nuevos clientes que al enterarse de que somos una empresa que concede 45 días de crédito, pues entonces ya se acerquen a nuestras em, oficinas, a nuestra sala de ventas y nos compren. Claro, esto tiene riesgos porque también podemos estar hablando de que se podrían incrementar las cuentas incobrables. Ayer hablábamos de que cuando las cuentas tienen más antigüedad, em, esas cuentas que se van quedando como atrás, como rezagadas, que ya tienen tal vez 45 días de no lograrse el cobro o más tiempo, entonces esas cuentas ya se pueden en determinado momento convertir en cuentas incobrables, porque yo les mencionaba de que mientras más tiempo transcurre, pues muchas veces es un poco más difícil localizar al cliente, contactarlo, que haga efectivo el pago. Puede ser entonces de que también sea algo contraproducente. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta. Actualmente tenemos un nivel de cuentas incobrables que corresponde al 1% sobre las ventas y de ser más flexibles y otorgar hasta 45 días de crédito, esto se podría llegar a convertir en un 2% de cuentas incobrables, ya no de un 1%. Esa es la estimación que se tiene. Y quiero ser muy clara en eso porque han habido personas que me dicen, pero mire, la estimación de cuentas incobrables no se calcula sobre el valor de las ventas. Y tienen toda la razón. Y más que todo me lo han planteado personas que son peritos contadores, ¿verdad? Y claro, sabemos que la estimación de cuentas incobrables, pues se calcula en base a el saldo de las cuentas por cobrar. Pero aquí lo que está planteando el ejercicio es de que actualmente el nivel que se tiene de cuentas incobrables, pues solo equivale al 1% del valor sobre las ventas. Eso es a lo que equivale el valor de las cuentas incobrables actuales. Pero se tiene el temor, se tiene de alguna manera ya como que la estimación de que si nos comportamos de una manera más flexible y ya no damos solo 30 días, sino que damos hasta 45 días de crédito, podría llegar a convertirse ese saldo de cuentas incobrables hasta lo equivalente en un 2% sobre el valor de las ventas. Entonces es algo que también tenemos que considerar, es un riesgo que tendríamos que asumir. Entonces, esta es la primera propuesta. También nos dan algunas otras, algunos otros datos, nos dan más información
para que analicemos a fondo esta propuesta. Por ejemplo, nos dicen que el rendimiento requerido de la compañía en inversiones de igual riesgo, que es el costo de sustitución de mantener los fondos en cuentas por cobrar, es del 15%. Es decir, de toda esta situación que estamos analizando, que prácticamente es como un nuevo proyecto, ¿verdad? Lo que se requiere por parte de los propietarios de la compañía es que por lo menos genere un 15% de rentabilidad. Eso es lo que se requiere, que estas acciones de esta propuesta número 1, pues signifiquen por lo menos un 15% de rentabilidad. Ya vamos a aprender a cómo calcularlo y a qué significa eso específicamente. Y ya a partir de este curso, que es Administración Financiera 2, nosotros empezamos a hacer cálculos de lo que corresponde al nivel de rentabilidad deseable por parte de el propietario o los propietarios del negocio, y el nivel de rentabilidad que verdaderamente se obtendría, que no siempre son lo mismo, no siempre es el mismo resultado, ¿verdad? No siempre es el mismo porcentaje. Entonces, ya a partir de este curso empezamos a hacer ese tipo de cálculos y no van a dejar de hacerlos, van a llegar hasta Financiera 4, calculando niveles de rentabilidad. Dice acá que a fin de determinar si se debería llevar a cabo la ampliación de las normas de crédito, Tool, así se llama la empresa, debe calcular el efecto sobre la contribución adicional de utilidades por ventas, el costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar y el costo marginal de las cuentas incobrables. Básicamente nos están pidiendo 3 cálculos en esta propuesta. El primero es calcular cuál va a ser el efecto sobre la contribución adicional de utilidades por ventas, porque está claro desde un principio que esta medida sí va a incrementar las ventas. Por lo menos esperaríamos vender 3,000 productos más. Y entonces hay que analizar el efecto que va a tener vender 3,000 productos más en las ganancias. También hay que analizar el costo de esa inversión en cuentas por cobrar, y allí dice el costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar, porque realmente estaremos concediendo un margen adicional de tiempo, ¿verdad? Ya no va a ser solo 30 días, ahora van a ser 15 días más. Entonces ahí hay una diferencia de tiempo que hay que analizar, porque esos 15 días adicionales de alguna manera también implican costos. Y también vamos a analizar ese costo marginal de las cuentas incobrables, porque ya nos dimos cuenta de que sí se pueden incrementar las cuentas incobrables al conceder más tiempo a los clientes para pagarnos. Entonces, lamentablemente, pueden llegar algunos de esos clientes a sentirse pues tan cómodos, tan relajados, que ya en algún momento pues no paguen, ¿verdad? Al sentir que tienen más tiempo, al darse cuenta que tienen más tiempo para pagar, pues eso ya lo pueden llevar al extremo de ya no pagar. Entonces, también eso tiene un costo. Obviamente, que si actualmente tenemos cierto nivel de cuentas incobrables y a futuro ese nivel de cuentas incobrables va a aumentar, entonces tenemos que analizar precisamente esa diferencia, ¿verdad? En lo que es el costo de las cuentas incobrables.
Eso sería lo que corresponde a la propuesta número 1. Les quiero decir que esas 3 solicitudes que nos están haciendo o esos 3 cálculos que nos están pidiendo, pues va a llevar cierto tiempo, vamos a hacer algunas operaciones y posteriormente, bueno, estaríamos obteniendo resultados que posteriormente tendremos que comparar con los resultados que obtengamos en la propuesta número 2. En la propuesta número 2 nos están planteando que la empresa consideraría iniciar un descuento del 2% por pronto pago, es decir, comenzaría a realizar un ofrecimiento de un descuento del 2% por pronto pago sobre pagos realizados antes del día 10, después de efectuada la compra, ¿verdad? El periodo de cobranza promedio en la empresa es de 30 días. Se hacen ventas a crédito de 60,000 unidades, pues eso ya lo supimos. Y el costo variable por unidad es de 6 quetzales, eso también ya lo teníamos planteado en la imagen anterior. Ahora, se esperaría que si se inicia el descuento por pronto pago, el 60% de las ventas serán con el descuento y las ventas se incrementarían un 5%, es decir, a 63,000 unidades. Esto es bien interesante porque fíjense que esto es como otro camino que podríamos tomar para poder llegar siempre al mismo resultado de obtener un incremento en ventas de 3,000 unidades. Es decir, como que sería otra manera de lograrlo. En lugar de ser más flexibles y dar 45 días de crédito en lugar de 30, pues aquí vamos a comenzar mejor por dar la información de que se va a conceder un descuento del 2% por pronto pago. Entonces, puede ser que esto lo aprovechen los clientes, les guste esta medida, lo aprovechen y entonces empiecen a pagarnos más rápido precisamente para aprovechar el descuento. Esto también puede estar muy relacionado con que logremos vender más. Aquí se dice que el periodo de cobranza promedio descendería a 15 días y es algo lógico porque fíjense que si un cliente tiene el propósito de aprovechar el descuento por pronto pago, pues obviamente lo que va a hacer es pagar lo más pronto posible para que se le conceda el descuento. Entonces, de alguna manera es una medida para lograr que ese periodo de cobranza promedio se acorte. Yo les decía hace unos minutos cuando empezó la reunión de que hay herramientas para lograr que podamos obtener el pago por parte de los clientes más rápido. Es decir, yo puedo dar a conocer mi nueva política de que ya no van a ser 30 días los que se van a conceder de crédito, sino que solo 15. Y bueno, eso en un principio podría ahuyentar a los clientes, ¿verdad? O podrían molestarse de la medida pues tan drástica. Pero si yo comienzo con el ofrecimiento de un descuento por pronto pago, entonces eso lo pueden tomar a bien los clientes. Si yo empiezo diciendo, bueno, a partir de ahora tenemos una nueva política de que estamos hablando de un 2, como lo mencionábamos el día de ayer, ¿verdad?
un 2/10 neto 15. Entonces estamos hablando de que voy a conceder un 2% de descuento si me pagan dentro de los 10 días posteriores a la venta. Y si no es así, entonces pues tienen hasta el día 15 para pagarme, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, estoy poniendo atractiva la situación para no verme pues tan exigente, para no verme tan en desventaja a comparación de otras empresas que a lo mejor pues sí conceden más tiempo de crédito. Entonces, esta es una medida, les quiero decir que esta es una medida muy interesante, que puede dar muy buenos resultados en aquellas situaciones en las que lo que queremos es que el cliente pague más rápido. Entonces, empezar a ofrecer descuentos por pronto pago, empezar a ofrecer también algún tipo de exoneraciones con respecto a intereses moratorios, porque a veces no solamente están los intereses que normalmente se le cobran a un cliente, sino que también nos damos pues el lujo, por así decirlo, de cobrar intereses moratorios. Entonces eso hace que también la deuda que tienen los clientes con nosotros se vea incrementada. Pero si nosotros nos ponemos a ofrecer, por ejemplo, un tiempo de exoneración de intereses moratorios, es decir, de tal fecha hasta tal fecha se va a exonerar de intereses moratorios, entonces eso puede ser algo que que sea atractivo, ¿verdad? Que motive a que se realice el pago por parte de los clientes. O si nos ponemos a decir de que vamos a descontarles cierto porcentaje del valor de la factura, como es este caso, entonces también eso puede provocar que el cliente ya no se tome los 30 días para pagarnos, sino que efectivamente solo se tome 15 días. Entonces, de alguna manera estamos logrando ese descenso del periodo promedio de cobro sin vernos pues tan malvados, ¿verdad? De acortarlo así de una manera tan clara, sino que de alguna forma lo disfrazamos ofreciendo descuentos, exoneraciones, entonces eso precisamente puede provocar de que logremos nuestro objetivo. Se espera que los gastos por cuentas incobrables también desciendan de su nivel actual del 1%, siempre es el 1% sobre las ventas, ese es el equivalente que se tiene actualmente en cuentas incobrables, que eso descienda al 0.5%. ¿Por qué tenemos esta esperanza? Bueno, porque sí se pueden acercar al negocio incluso clientes a los que se les ha considerado de que son más difíciles de obtener el cobro, ¿verdad? O el pago por parte de ellos. Se pueden acercar incluso clientes que nos deben desde hace mucho tiempo y al enterarse, por ejemplo, de algún tipo de descuento o de exoneración, pues lo quieran aprovechar. Entonces, esto sí puede provocar de que haya un descenso en el nivel de cuentas incobrables. El rendimiento, dice acá, requerido por la empresa sobre inversiones de igual riesgo permanece en un 15%. Esto es bien interesante porque lo que nos están indicando es que sea cual fuere la propuesta seleccionada, tiene que ser una propuesta que cumpla con la condición de que nos dé un 15% de rendimiento. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Yo voy a abrir un Excel y quisiera que
ustedes me hagan el favor de acompañarme si les es posible. Si pueden abrir un Excel también, pues qué bien. Si no, pues podría ser a lápiz y papel. Vamos a comenzar con la propuesta número 1. La propuesta número 1, bueno, tanto la propuesta número 1 como la propuesta número 2 se van a ir analizando por partes. En la propuesta número 1 yo les mencionaba que nos piden 3 cálculos. En la propuesta número 2 podríamos decir que también, porque de igual forma se necesita calcular esa contribución adicional de utilidades por ventas. También se necesita calcular ese costo marginal en la inversión de cuentas por cobrar, pero también necesitamos analizar esa inversión marginal en cuentas incobrables. Ahora, tiene algo adicional. La propuesta número 2 tiene algo adicional y se los voy a decir desde ya. La propuesta número 2 tiene un descuento por pronto pago. Eso es algo adicional porque actualmente no se conceden, hasta donde leímos la información, actualmente no se está concediendo ningún descuento por pronto pago. Obviamente la propuesta número 1 tampoco contempla un descuento por pronto pago. Entonces sería en esa propuesta número 2 que se tenga que analizar precisamente el efecto que causaría el ofrecimiento del descuento por pronto pago. Sí lo menciono desde ya porque, bueno, el descuento por pronto pago sería realmente ilógico que se tomara en consideración en la propuesta número 1. Fíjense que la propuesta número 1 consiste en que les otorguemos más tiempo a los clientes para pagar. Entonces, ya de por sí, eso es un aliciente para que las ventas se incrementen. Entonces, como que no encajaría mucho el ofrecimiento de un descuento por pronto pago, ¿verdad? Para incrementar las ventas, porque ya de por sí, al ofrecer más tiempo para pagar o para pagarnos, las ventas se incrementarían, ¿verdad? Pero bueno, em, es solo una opinión. Entonces vamos a comenzar con la primera propuesta y voy a titularla Contribución adicional de utilidades por ventas. Bueno, si quieren voy a borrar todo esto para que ustedes sientan que sí estamos comenzando de cero. Para poder calcular esa contribución adicional de utilidades por ventas, sí necesitamos primero establecer cómo está la situación actual y después aquí a la par vamos a establecer la situación proyectada, porque lo que quiero decir es que aquí a la izquierda vamos a dar a conocer qué es lo que pasa en la actualidad. Y aquí a la derecha vamos a dar a conocer qué sucedería a partir del próximo año si ponemos en marcha la propuesta número 1. Entonces, vamos a comenzar con colocar los ingresos por ventas. Los ingresos por ventas sabemos que consisten en, les voy a poner acá, es un precio de venta de 10 quetzales y sabemos que en la actualidad lo que se ha vendido son 60,000 productos. Vamos a poner aquí unidades. Entonces, precisamente vamos a multiplicar 10
por 60,000 productos. Así decía la información. Quería, bueno, darle un formato monetario, pero a lo mejor no sea tan rápido. Bueno, tal vez sí. Bueno, ahora, yo no sé si ustedes se recuerdan un poquito, tal vez sí, de la estructura que hacíamos cuando verificábamos el punto de equilibrio. No sé si se recuerdan de eso en Administración Financiera 1, cuando nos pedían hacer como que una comprobación o verificación del punto de equilibrio. Entonces, a los ingresos por ventas primero le restábamos los cargos variables y determinábamos si quedaba alguna diferencia, y esa diferencia tenía que ser una diferencia que cubriera los cargos fijos. Y de hecho, por tratarse de un punto de equilibrio, pues la utilidad quedaba en cero. Bueno, acá es algo similar, aunque no se trata de un punto de equilibrio, sino que aquí lo que quiero decir es que a los ingresos por ventas les vamos a restar los costos variables, y los costos variables consisten en, bueno, un costo variable por unidad de 6 quetzales por esas 60,000 unidades que se están vendiendo actualmente. Ese es el nivel que se tiene de ventas en unidades, 60,000. Entonces, vamos a multiplicar 6 por 60,000 y serían 360,000 quetzales de costos variables. Bueno, cuando sacábamos una diferencia entre las ventas y los costos variables, no sé si ustedes se recuerdan que a eso le llamábamos contribución marginal. Sí, básicamente ese era el nombre que le dábamos. Contribución marginal o utilidad marginal. Que sabíamos que definitivamente no era todavía una ganancia como tal, porque había que cubrir cargos fijos. Entonces, en este caso es de 240,000 quetzales. Y ahora sí, pues ya nos podemos dar a la tarea de restar los costos fijos, que sabemos que son un total de 120,000 quetzales. Voy a copiar acá esto. Entonces, aquí, al sacar una diferencia entre esa contribución marginal y los costos fijos, pues ya llegamos como que a una utilidad final, ¿verdad? Cuando verificábamos el punto de equilibrio, pues sí nos daba cero, pero esto no es punto de equilibrio. Entonces, yo se los recordaba solamente por la estructura. Entonces, acá nuestra utilidad final, pues es de 120,000 quetzales también. No sé si hay alguna inquietud Vic, disculpe una pregunta. ¿De dónde salieron esos 120,000? de cargos fijos o de costos ¿De los fijos. costos fijos? Sí, claro. Fíjese que es una información que ya la da el ejercicio. Aquí, como usted puede observar, permítame. Aquí dice los costos fijos totales de la empresa son de 120,000 quetzales. Entonces, esa cifra pues no la calculamos, nos la proporciona. Gracias, Lick. Muy bien, para Licenciada, servirle. disculpe, yo Sí, no vi dígame. de dónde salieron los 240,000.
Los 240,000 de contribución marginal. Veamos, creo que a eso se refiere. Es la diferencia entre los 600,000 de ingresos por ventas y los 360,000 del total de costos variables. Sí, bueno, gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, se supone que para el otro año, pues las condiciones van a cambiar un poquito, porque resulta que nos vamos a poner generosos, nos vamos a poner a dar más tiempo de crédito. Fíjense ustedes, entonces, las ventas consideramos de que por lo menos se van a incrementar en un 5%. Ustedes me decían, bueno, y lo podemos calcular aquí, perdón. Ustedes me decían que son 3,000 productos. Si a 60,000 unidades le aplico el 5%, pues son 3,000 productos. Bueno, esto sí no lo quiero monetario. Lo voy a hacer por acá. Y es que, de hecho, dice el ejercicio que el incremento del 5% sería sobre las ventas en unidades, dice el ejercicio. Entonces, sí serían 3,000, pero no son quetzales, son productos. Entonces, lo que quiero dejar aquí plasmado es que, bueno, lo voy a dejar así detallado. Son 60,000 unidades por el 5%, y eso lo voy a sumar. Entonces, eso me da un resultado de 63,000 productos. Y ya a esos 63,000 productos le puedo aplicar el precio de venta de 10 quetzales. Entonces, voy a decir acá 63,000 productos por 10 quetzales, porque no me están diciendo absolutamente nada de hacer un cambio en el precio de venta. Eso no me lo están indicando. Entonces, serían 630,000 quetzales de ingresos por ventas en lugar de 600,000. Fíjense que aquí la situación me está indicando de que serían 30,000 quetzales más de ingresos por ventas. Bueno, miremos cómo va a estar la situación de los costos variables. Pues los costos variables también serían en función de 63,000 unidades. Ya no serían 60,000. Entonces, sobre esas 63,000 unidades, tendríamos que aplicar un cargo variable que corresponde a 6 quetzales. Porque tampoco me están diciendo que el cargo variable por unidad vaya a sufrir un cambio, ¿verdad? De hecho, para hacer este análisis, pues no se consideran cambios en esos aspectos porque ya no estaría como que muy claro lo que sucedería directamente con el cambio en la política de crédito. Si nos ponemos si nos ponemos a hacer cambios también en otras variables, pues ya no vamos a poder ver con claridad qué sucedería específicamente al modificar la política de crédito. Entonces, no se hacen cambios, por lo regular, no se hacen cambios en otras variables. Sigue igual el precio de venta, sigue igual el cargo variable por unidad. Entonces, estamos hablando de 63,000 productos por 6 quetzales. Bueno, 378,000 quetzales de cargos variables. ¿Cómo estaría lo de la contribución marginal? Bueno, saquemos una diferencia. Estamos hablando de
252,000 quetzales de contribución marginal. Los cargos fijos, ¿de cuánto van a ser ahora? Pues van a seguir siendo de 120,000 quetzales. Es cierto que vamos a vender 3,000 productos más, pero eso no tiene nada que ver. Eso no va a influenciar para nada. El total de cargos fijos van a seguir siendo 120,000 quetzales. Aún si hubiese algún cambio, como me dijo en una ocasión una persona, ¿y qué tal si nos aumentan la renta, por ejemplo? Si va a haber cambio. Bueno, pero aún si sucediera eso, ese cambio no se va a dar por el hecho de que se venda más o se venda menos productos. Entonces, por esa razón, siempre siguen siendo cargos fijos, porque no se modifican por razones de volúmenes de producción o de ventas. Así que vamos a calcular la utilidad final. En este caso, la utilidad final sería de 132,000 quetzales. Bueno, estoy copiando el formato para que todos se miren quetzales. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, lo que nos están solicitando es, les voy a mostrar nuevamente qué es lo que nos están solicitando. Nos están solicitando, en primer lugar, el efecto sobre la contribución adicional de utilidades por ventas.